chamo. ¿Qué pasó aquí? Los desocupas son personas que se encargan de desalojar. A ver, este señor que va aquí le va poniendo algo a todos los carros. Hola, bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos. Estamos en... A ver si sale el metro. Sale por acá, ¿ves? Puerta... No. ¿Puerta? Sí, puente de Vallecas. Estamos Puente acá, de vamos a Vallecas. subir, vamos a mostrarles acá. A ver, no quiero hablar muy duro porque no me van a escuchar, amigos. Aquí está bien. Este se dice que es el barrio más peligroso de Madrid. Vamos a ver, vamos a encontrar si es verdad cómo es, vamos a disfrutarlo para mostrárselo a todos ustedes y vamos a ver si es verdad tan peligroso como nos dice Google. Según Google, nos dice que es el barrio número 1 más peligroso. Aquí hay muchas extorsiones, mucho hurto, muchos ladrones, mucho tráfico de ese tipo de cosas, de sustancias, y que se ven muchas cosas acá. Entonces vamos a ver cómo se siente. Me han dicho que en el día es tranquilo, todo bien, pero en la noche es que es muy, pero muy peligroso. Entonces vamos a ver qué tal, chicos. Puente de Vallecas, estamos acá. Vámonos. Vamos. Ay, chamo. ¿Qué pasó aquí? ¿Se quemó? No sé, amigo, yo recién vengo. ¿Con el cigarro? ¿Seguro? No sé, porque yo recién vengo de ahí de comprar una cerveza. Ay, Dios mío. Aquí podemos ver que se quemó esto, mire. Seguramente con un cigarro o algo. Estamos en este parque que es larguísimo, como pueden ver de aquel lado, mire. Está bastante largo. Y es de un parque que he investigado bastante por internet y dicen que aquí hay muchas personas consumiendo Okay, let's go. droga, que también se vende mucho. Todas estas cosas las he investigado por internet y muchas personas que me siguen y me han contado, me han escrito muchos DMs y todo eso, porque yo en mi Instagram publiqué que cuál era el barrio más peligroso y tal. Entonces muchas personas que viven acá, españoles y extranjeros también, me han dicho que esta es una de las zonas más peligrosas. Hay muchas personas que como que venden las cosas aquí, o sea, hay muchas nacionalidades, no solamente españoles, hay muchos extranjeros y son los encargados de distribuir todas las cosas, que van en patinetas de barrio en barrio y van distribuyendo todo. Y en las noches, aquí no podemos venir en la noche porque no me lo recomendaron, pero se dice que es bastante peligroso. Entonces aquí estamos de día, se ve tranquilo, se ve bien, solamente allá que se ve, no sé si fue que lo quemaron a propósito, pero ese barril, ese contenedor de basura. Pero el parque se ve muy bonito, como pueden ver. O sea, si venimos sin información para acá, lo vamos a ver un barrio común y corriente, aunque se huele mucho a marihuana a esta hora temprano. O sea, el olor que da bastante y hay muchas personas, como aquella persona que está en la esquinita de verde, el edificio verde se ve como que está pendiente de algo ahí, pues. Pero se ve normal, todo tranquilo. Pero ¿lo notas un poquito peligroso o no? 일단은 이렇게 봤을 때 전혀 위험해 보이지 않아. 그냥 다들 평범하게 계시는 분들이고, 그리고 동네도 더럽지도 않고 깨끗하고. 근데 다만 이제 경찰들이 좀 많다. Exacto, se ven muchos policías, pero me gustaría saber si los policías también están en la noche, porque en la noche, cuando esto está más oscuro y todo eso, es donde se ve más, o sea, empieza todo. Pues. ¿De qué lado se puede ver, amigos, que está la policía y la policía le está quitando documentos a las personas? Como pueden ver, yo estoy aquí disimulado grabando todo, porque estoy viendo una estatua que me ha llamado mucho la atención. Miren, pueden ver aquí, Ángeles Rodríguez Hidalgo, 1900 y 1993. Adiós, abuela, amiga rockera, solo el tiempo nos separa. Se inauguró este monumento el 16 de mayo de 1994. Amigos, este monumento estamos viendo aquí, investigué por internet, por aquí en Google, dice que la señora rockera, una abuelita rockera, y este barrio como que es muy rockero, se ven muchas personas, hacen muchos festivales de rock y todo eso, y se encuentran muchas abuelitas como rockeras y todo eso, bastante cómico, investíguenlo un poquito más para que se den cuenta de esto. Este es un mercado de kebab, New Zagros Kebab, y miren, policía, estamos viendo más policías por acá. 여기 스페인에 se pueden ver 케밥집 진짜 más 많은 것 policías. 같아. Estoy viendo que hay muchos paisanos asiáticos por acá, ¿no? Hace rato. 여기 Ya hemos 아시아 visto, 사람들이 많이 사시네. sí, ya hemos visto 3 personas asiáticas por acá. No sé lo que está pasando, no sabemos, pero está la policía allá y está llamando, parece que está llamando a otra patrulla, no sé. Pero se ve bastante policía. Esta es la segunda vez que vemos policía como haciéndoles preguntas a las personas, a los habitantes de acá. No sé qué está pasando, chicos. Aquí se ven esta mesita, pues es un restaurante, el Rincón de la Taberna. Jugos, batidos granizados, pollos al carbón, miren. Aquí está otra panadería. Ah, una taberna peruana, mire. Colombia Comida 음식이다. peruana.
Colombia no. 맞아. Mira, está el chicharrón. ceviche. Mira las empanadas, las bolas estas. Mira, aquí se ve algo como unos tamales, ¿eh? Hola. ¿Esta es comida peruana? Peruana, colombiana, boliviana. Ah, es toda Latinoamérica. Y qué chévere. Se llama Taberna Peruana, pero venden de todo. Estos son empanadas. ¿Y esto qué es? Esto es bolón verde, empanada verde, empanada peruana, Ah. papa colombiana. Wow, esto parece venezolana, ¿ves? Esa empanada. Esa es empanada colombiana que es parecida a la venezolana. Ah, qué chévere. ¿Y viven muchos latinos por acá que hay restaurantes así? Sí. Sí. ¿Estos Muy son los bonita. mismos? Sí, no, esto es yuca Tú eres rellena con esta. queso. Yuca rellena. Papa wow. peruana, igual bolón Ah, verde, esta es bonita. papa colombiana, hay tamales, Qué hay rico. humitas. Wow, qué rico, qué rico. Gracias. Cayón tiene mucha curiosidad que cuánto vale un apartamento acá para rentarlo. Y investigamos por internet también y salen aproximadamente en 700 euros, 800 euros, de 45, 60 metros cuadrados, 700, 600 euros aproximadamente. A ver, todo lo que dice Google, yo creo que no sé si es verdad, pero no se ve tan peligroso. O sea, se ve un barrio normal. Estoy viendo que hay muchos latinos. He visto varios mercados latinos, panaderías, como la que acabamos de ver ahorita. Y le pregunté a la muchacha si había muchos latinos, me dijo que sí. Y de verdad que, o sea, comparados con otros países de Latinoamérica, yo creo que estamos en Europa, amigo. Y no creo que vaya a ser tan peligroso. No sé, déjenme aquí los comentarios qué tal, cómo es Puente Vallecas, según Google, el barrio más peligroso de aquí de Madrid. Lo vemos bien, vamos tranquila, estamos caminando tranquilo, no sé si es por la hora, son aproximadamente las 4 de la tarde y se ve un barrio normal, ¿verdad? Yo 마치 안 보이죠. No, tranquilo. Todo tranquilo, ¿verdad? ¿Y qué más? 아, 다른 동네랑 비교를 했을 때는 그래도 뭔가 어두운 느낌? 그다음에 조금 더럽기는 한데 막 그렇게 막 엄청 위험한 동네라서 막 조심해야 될 것 같다 이런 정도까지는 아니에요. Exacto. O sea, para ser comparados en los videos anteriores, como pudieron ver, que está Salamanca, cerca del Parque del Retiro, el centro, todo eso, se puede ver que las calles, por lo menos en el parque, ahorita donde estamos no, pero en el parque donde estaba se ve un poquito más sucio y todo eso, comparado con ese barrio Salamanca, que es el más caro, según nuestro amigo español de aquí de Madrid, que es el más caro de acá. Y estuvimos investigando los precios, un apartamento para comprarlo 7 millones de euros. Y aquí sí, pues se ve un poquito la diferencia, porque nosotros que somos extranjeros acá, se ve un poquito de diferencia. Las formas de vestir de las personas de acá también, que usan muchos colores y todo eso, con chaquetas así. Pero allá en el centro de Madrid y cerca de allá, Salamanca y todo eso, sí vimos que todos visten como de negro. Eso es lo que podemos notar. Miren los niñitos van solos. De aquel lado una señora con niñitos también bastante chiquiticos. Peligroso, no lo sentimos así como nos dice el Google. Aquí estamos viendo otro restaurante, parece árabe o marroquí, no sé, amigos. Si ustedes me dicen, si los conoceré esto, aquí está uno. De este lado también está otro, mira, carnicería Alfer. Se ve que hay bastantes extranjeros por acá, lo que estamos viendo. O sea, hay latinos, también hay muchos árabes, marroquíes. Miren la bandera de Paraguay, si no me equivoco, la cantina de Ever. Peluquería de mujeres, panadería. A ver, aquí ya está el parquecito también, muchos niñitos. Alimentación y bazar. Mira que otro restaurante también. Tanger. Extranjero. A mí les comento que hay una serie en Netflix que se llama Entrevía. La grabaron aquí, cerca, aquí en Puente Vallerca. Dicen que es muy buena la serie, yo la voy a investigar, la voy a ver. Si ustedes la vieron, a ver qué tal. Pero él dice que muestra la realidad de este barrio, por los comentarios y todo lo que vi. Si ustedes la han visto, cuéntenos aquí a ver qué tal y si la recomiendan sí o no. Aquí se puede ver bastante extranjero, en esta esquinita donde pasamos y todo eso, hay muchas personas que parecen extranjeros, están hablando otro idioma, que no es el latino, ninguno de nosotros tampoco es español ni nada de eso, o sea que no son de acá, no sé dónde son, pero parece como árabe o algo así. Ahí está otro mercado, miren, Rabir Fruta, alimentación, productos latinos. A ver, barrio más inseguro en la capital madrileña. Primero está Puente Vallecas. Históricamente, estoy leyendo aquí lo de Google, históricamente este barrio ha encabezado la lista de criminalidad debido a los altos índices de robo y hurtos.
así como a las ocupaciones ilegales. Ese es otro problema también que pasa aquí en toda España, por lo que me han comentado mis amigos de Barcelona, que también pasa lo mismo, y también aquí en Madrid, porque existen los ocupas. Los ocupas son personas que se van a las casas que están abandonadas, y pasa muchísimo aquí en esta zona, que se van a las casas que están deshabitadas, se meten a vivir y no se los puede sacar porque el gobierno los protege. Y también son personas que le llaman los ocupa, los inqui ocupa, algo así. Estuve viendo un programa ayer en televisión. A ver, la persona denuncia porque ella alquiló la casa a una familia y la familia no se quiere salir, supuestamente ya no le alcanza el salario para pagar todos los costos del alquiler y no los puede sacar, la señora no lo puede sacar, la dueña del edificio no lo puede sacar, entonces ya eso pasan a ser ocupas. Son personas que están viviendo en una propiedad y no quieren pagar, le dicen ocupas. También está otra cosa que son los desocupas. Los desocupas son personas que se encargan de desalojar. Los desocupas son personas que se encargan de desalojar a los ocupas. Le dicen ustedes ocupas y tienen que pagarles. Supuestamente son cosas que no son tan legales, porque lo legal es que tienen que denunciarlo con la policía, van a tribunales, es un proceso largo. Por eso muchas personas de edificios, ellos lo que hacen es contratan a los desocupas, que son personas altísimas, con muchas fuerzas, y los desocupa, por eso le dicen desocupa. Es algo que pasa aquí. Si ustedes conocen más de esto, por favor en los comentarios. Yo solamente soy un simple extranjero que he escuchado muchas cosas, he investigado para informarles a todos ustedes esto, porque esto no se ve en cualquier país. En Corea del Sur, si tú no pagas la renta de una vez te saca, el gobierno no te protege en nada. Eso es lo legal. Y tampoco puedes quedarte en una propiedad que no es tuya. Eso es totalmente ilegal. Aquí en España pasa otra cosa diferente, y es a las personas que hay que ver varias cosas, porque si tú tienes una familia con niños y el sueldo no te alcanza y no tienes un techo donde quedarte, las personas se quedan ilegalmente ahí, no pagan nada, y el gobierno los protege porque tienen niños, y es algo que si te pones tu mano en el corazón puedes sentir que sí, tienes razón, o sea, hay que cuidarlos a los niños y todo eso. Pero hay personas que no quieren pagar porque simplemente no lo quieren pagar, y esos son delincuentes. Entonces es bastante contradictorio eso. A ver, ¿por qué se llama Puente Valleca? Su nombre viene de un pequeño puente que cruzaba el arroyo de Abroñigal, ahora canalizado por debajo de la M30, y que llevaba a las huertas y al pueblo de Vallecas. Ese es el nombre, Puente Valleca. Se ve este Audi perfectamente aquí parado, se ven varios carros, miren, de gama alta, todos acá parados sin ningún problema. A ver, ¿qué nos encontramos acá? Japonesas, masajes orientales. Chicos, miren esto. Wow, wow, wow. Eso que acabamos de ver ahí son masajes chicas orientales. Mira, ahí se ve mucho. Aquí está otra vez. Miren esto. Hermosas chicas, discreto. Nueva apertura, miren esto. ¿Qué te parece? Estas son, bueno, no sé. Díganme ustedes qué es esto. ¿Son masajes? No sé, amigo. Vamos a dejarlo aquí, donde lo encontramos. Masajes, Cayón, masajes. ¿Serán masajes solamente o es todo completo? ¿Qué crees, Cayón? ¿Vos a qué? 이제 젊은 여성분들이 이제 시원한 마사지를 해주신다는 거죠. A ver, este señor que va aquí le va poniendo algo a todos los carros. Y vamos a ver de qué se trata. Oh, chicas bellacas. Miren esto. Le va poniendo la publicidad a todos los carros. A ver, eso es publicidad que le están haciendo a todo este tipo de cosas. Miren, están en todos los carros, Estoy viendo que todos los carros, los coches, como dicen acá, nosotros decimos carros, todos tienen vidrios transparentes, no tienen el papel ahumado, porque si van a Corea se van a sorprender. En Corea a los coreanos no les gusta tener los vidrios así transparentes, no les gusta que lo vean, pero primero lo hacen es por el sol, ellos se cuidan muchísimo del sol. Pero aquí en España es ilegal tener esos vidrios, por lo menos en la parte, mira, la parte de atrás lo tiene oscuro, pero adelante no, por seguridad, porque ellos tienen que ver siempre que tengan su cinturón y todo eso, pero es ilegal, amigos, es ilegal. Lleva un control de eso, bueno. Pero en Corea, un coreano que tenga los vidrios así tan claros le va a pegar el sol todo el día, no le va a gustar. No les gustan los coreanos eso. Cayón va solita por allá. Ustedes dirán, ¿pero dónde dejaste a Cayón? Cayón va caminando por allá. Un muchacho, peligroso. Pero miren cómo están los carros aquí, sin ninguna seguridad. Aquí no se ve un vigilante. Miren, está esta moto, está esta otra moto.
están todos los carros afuera. En cualquier país, si es peligroso totalmente, no puede dejar los carros así. Se le van a llevar todos los vidrios, los espejos, van a romper los vidrios para llevar las cosas. Y aquí están como si nada, en este barrio peligroso. Otra cosa que estoy viendo es que hay mojones de perro por todos lados, mire. Hay miércoles de perro por todos lados y en las calles también. Las personas como que de este barrio no las recogen casi. Porque lo que tiene que ver, lo que debería hacer es la persona que su mascota hace sus cosas en las calles, tienen que limpiarlas. Pero lo que estoy viendo es que allá, por lo menos en las callecitas de los barrios, se ve mucho. O sea, que cuando vengas para este barrio, ten mucho cuidado porque seguro puedes a una miércoles. Ya hemos visto una persona 2 veces, lo vimos pasar de frente y estaba parado en aquella esquina, de aquel lado, estaba ahí tomándose un cigarro, no sé, alto, tiene bastante tatuaje por aquí, bastante. Y mire, este barrio así, wow, este sí de noche da miedo, ¿eh? Este barrio pasar por aquí. Bueno amigos, ya hemos terminado con nuestro recorrido. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.